hay una pequeña corriente aquí abajo, ¿ah? Una pequeña corriente. Y esa pequeña corriente es una corriente de fuga. Sí, es una pequeña corriente de fuga que es un símil a la corriente de saturación. Sí, es un símil a la corriente de saturación. Porque acuérdense que aquí estamos analizando también el diodo en polarización inversa. Entonces, hay una pequeña corriente de saturación. Aquí, que es esta aquí. Si de repente yo en el emisor tengo una corriente de 1 miliampere, sí, que está aquí, 1 miliampere, independientemente del voltaje que le provee yo entre colector y base, fíjense que la corriente de colector es similar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, también parece que hay 1 miliampere en el colector. Si tengo 1 miliampere en el colector y tengo 1 miliampere en el emisor, y el voltaje, pues, no, casi no influye mucho. Si lo vemos de 0 a 40, ¿no? Si lo vemos después de 40, bueno, eso es otra cosa, pero al menos 0 a 40 parece que no influye. En la línea de arriba, sí dice que es el comportamiento del transistor también, ¿sí? Debido a una corriente en el emisor de 2 miliamperes. Por lo tanto, parece ser que en el colector también hay 2 miliamperes, perdón, 2 miliamperes aquí y 2 miliamperes acá. ¿Ok? En la línea de arriba, si nos vamos hasta más arriba, esta curva de que está aquí también representa el comportamiento del transistor debido a una corriente en el emisor de 7 miliamperes. Si hacemos aquí, sacáramos una reglita, pues también podemos ver que la corriente en el colector es aproximadamente igual, de 7 miliamperes. ¿Ok? Si estamos hasta aquí. Entonces, esta curva, al igual que esta curva, ¿verdad? Ya habíamos visto con anterioridad que realmente lo que hacen es representar la resistencia del dispositivo. ¿Sí? Porque aquí estoy graficando voltaje corriente, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento resistivo del transistor aquí en la salida y aquí en la entrada. Es decir, en esta configuración, entre emisor base y entre colector base. ¿Ok? Y eso nos puede ayudar bastante a saber por dónde nos vamos a ubicar siempre que estemos polarizando de esta forma, al menos de esta forma, al transistor, ¿sí? En función de la resistencia del dispositivo. ¿Ok? Hasta aquí sí, ¿estamos todos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bien. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, es importante, hasta cierto punto era importante entender cómo funcionaba el diodo, porque eso es una representación un poquito parecida al diodo, ¿no? La curva es similar, al menos es similar, y esta pues también parece que es similar a la polarización inversa, ¿no? Entonces, eso nos ayuda bastante. Bueno, esas regiones que acabamos de ver, ahorita analizamos por la región activa, porque es digamos que la que nos interesa. Sin embargo, la región de saturación y la región de corte también son interesantes. ¿Cómo se logran? Ok. Dice aquí, la región activa es la región que generalmente se ocupa para amplificadores, ¿verdad? La región activa. ¿Por qué? Porque es la que nos va digamos que es en la que está trabajando de forma ideal el transistor. Dice que en la región activa, la unión base-emisor está polarizada en directa, ¿sí? Mientras tanto que la unión base-colector está polarizada en inversa, ¿ya? Es decir, así como está aquí. Por eso es que esta zona pues, es la más común para trabajar, ¿sí? La región de corte, dice que la región de corte es cuando la unión base-emisor y la unión base-colector están polarizados las dos en inversa. Las dos en inversa. ¿Sí? Eso ya estaba en inversa. Entonces habría que colocar esta fuente del otro lado y las dos las tenemos en inversa. Y teniéndolas en inversa, lo que vamos a lograr, ¿verdad? Es que el transistor esté aquí en la región de corte. ¿Sale? En la región de corte. La región de saturación, en la región de saturación, ¿sí? Tanto la unión emisor-base como la unión colector-base están polarizados en directa. ¿Sí? Es decir, ese está en directa, tendríamos que cambiar ese sentido para que ese también esté en directa. Cuando las dos estén en directa, lo que vamos a hacer es saturar el transistor. O sea, lo vamos a saturar. Sí, aquí vamos a generar un corte. ¿Sí? Y aquí lo vamos a saturar. Entonces, la ideal, como les decía al principio, es trabajar en esta zona, porque en esta zona pues, no vemos nada realmente. El comportamiento está aquí en medio.
¿Ok? Bien. Este, en el caso, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, en the lower end, ok, en la zona más baja, ¿verdad? De la región activa, ¿sí? La corriente del emisor es cero. Eso lo podemos ver aquí. ¿Sí? En la región más baja, que es esta, ¿sí? De la región activa, la corriente del emisor se está considerando como cero. ¿Ok? Y la corriente del colector, ¿sí? Que exista, ¿sí? Va a ser debida a la corriente de saturación en inversa. ¿Sí? Y ya lo habíamos visto en el diodo. Existe una corriente de saturación. Entonces, aquí está abierto, ¿verdad? Aquí está abierto porque estamos pensando que la corriente del emisor es cero, por lo tanto no hay conducción, es abierto. Y aquí lo que vamos a tener es que va a haber una corriente de fuga, ¿sí? O una corriente de saturación pequeña porque acuérdense que la segunda parte del circuito está polarizado en inversa, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta corriente que está aquí, ¿ya vieron? Es pequeñita, ¿por qué? Porque existe una corriente, pero una corriente de saturación en inversa, debido a esta parte. Es como si este diodo lo desconectáramos y dejáramos solamente este diodo trabajando, ¿ok? Eh, Dice aquí, ¿verdad? Conforme la corriente del emisor aumenta, pues la corriente del colector también lo hace, ¿verdad? Entonces aumenta aquí y aumenta aquí, aumenta aquí y aumenta aquí, aumenta aquí y aumenta aquí, y así no la podemos llevar, ¿sí? Hasta ese punto pareciera que es proporcional, ¿sale, vale? Parece proporcional. Y también lo que ya les decía, el voltaje colector base, la verdad es que se puede despreciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo aplico una corriente de 5 miliamperes, por ejemplo, en el emisor, no importa cuánto valga el voltaje colector base, ¿sí? Siempre va a valer 5 miliamperes, siempre 5, 5, 5, 5, 5 en el colector. ¿Ok? Entonces se puede, de alguna forma, o a cierto punto también la podemos por ahí despreciar un poco. ¿Ok? Ahora, importante. Si lo que aquí platiqué es cierto, es decir, si cuando la corriente del emisor es cero y la corriente del colector también es cero, si cuando la corriente del emisor es 1 y la corriente del emisor parece ser 1, si eso es cierto, entonces esta expresión tiene sentido. Es decir, la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. ¿Sí? La corriente del colector es aproximadamente a la corriente del emisor. Y eso es cierto, ¿verdad? A cierto punto. ¿Por qué? Porque si se acuerdan aquí en esta imagen, decíamos que la corriente del emisor o los electrones que están aquí van a pasar acá. Y muy pocos se van a venir por acá. Casi todos se van a ir de este lado. O sea, van a ser muy pocos los que van a tomar este camino. ¿Sí? Por lo tanto, pudiéramos decir que hasta cierto punto la corriente en el emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. ¿Sí? Porque la corriente de la base es muy pequeña. ¿Ok? Y eso se puede ver aquí. ¿Verdad? Podemos ver aquí que sí realmente parece ser que es similar. ¿Ok? Como su nombre lo dice, la región de corte se define cuando en esta región, en la corriente de colector existe 0 amperes, ¿no? Por eso se llama corriente de corte. Es decir, pues no, digamos que se considera que no hay nada, ¿no? Ya vimos que sí hay algo, pero pues es la corriente de fuga. ¿Ok? La región de saturación se define como una región con las características, bueno, con las características que la prevalecen, es que el voltaje de colector base son iguales a cero, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí, dice aquí que incrementa de forma exponencial la corriente del colector, ¿verdad? Cuando este voltaje empieza a incrementarse hasta llegar a 0 volts, ¿no? Entonces, como ya vimos, se satura, ¿va? Se satura en esta parte, porque ya vimos aquí que las dos uniones se polarizan en directa. Entonces, no hay, digamos, no hay quien jale y estire, sino o todos jalan o todos estiran y pues no hay forma de que fluya. Entonces, lo estamos saturando, ¿verdad? Entonces, conforme el voltaje en el colector base empieza a aumentar, se puede ver que de forma exponencial la corriente también lo empieza a hacer, ¿no? Que es en esta zona que está acá. ¿Ok?
Entonces, esto es importante, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, porque les voy a repetir, es importante entenderlo porque es básicamente el comportamiento dinámico del transistor. ¿Ok? Como en el diodo, ¿verdad? Como en el diodo, podemos considerar tres modelos aproximados, ¿verdad? Podemos considerar el modelo original o lo que esperamos, ¿verdad? Podemos generar o analizar a partir del modelo por segmentos o el modelo simplificado, ¿no? Que sería este, ¿no? Aquí lo importante es que, independientemente del modelo que se tome, podemos ver, ¿verdad? Que el diodo, si fuese un diodo o la parte de la polarización del diodo, podemos ver que también conduce a partir de los 0.7 watts. En el caso del base emisor, que es este de aquí, ¿sí? Vamos a considerar una conducción a partir de los aproximadamente 0.7 volts del silicio. ¿Ok? Y eso pues también lo vemos aquí. ¿Dónde está? Lo vemos aquí, ¿no? A partir de 0.7 pareciera ser que empieza a conducir el semiconductor. ¿Ok? Entonces también aquí lo vamos a retomar también, ¿vale? Porque esto nos va a ayudar bastante. Y eso pues no importa cuánto, cuál es el valor del voltaje entre colector y base, ¿no? Ya vimos que realmente las curvitas, pues sí se separan, pero se separan poco, ¿no? O sea, se separan muy poco aquí. ¿Sale, vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, chavos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, en esa parte de diagrama que estamos observando, ¿por qué uno tiene como una curvita y otros no? Que no me quedó muy claro. ¿En cuál, Pedro? En ese tres, Ah, porque eso. acuérdate, son los modelos ideales. ¿Te acuerdas de los modelos ideales del diodo? Sí, que Ah, pues, sea un interruptor. ¿cómo, perdón? Son como un interruptor. Ándale, pues aquí es igual. Acuérdate que este de aquí representa al diodo como un interruptor con una fuente de 0.7. Aquí representa al diodo con un interruptor y con una resistencia. Y aquí pues es el comportamiento natural del dispositivo, ¿no? Entonces, acuérdate, esto es de las características de entrada, ¿no? O los parámetros de entrada, donde graficamos el voltaje entre base emisor y la corriente del emisor. ¿Ok? Entonces, podríamos analizar el diodo del transistor, podemos analizarlo en cualquiera de estas tres. ¿Estás de acuerdo? Porque esas pertenecen al diodo y como el transistor está construido, digamos, básicamente con estructuras similares al diodo, pues esas tres las podemos emplear. ¿Sí, Pedro? Yo también, maestra. Que ya me quedó más claro. Perdón, perdón, no te escuché. Sí, profe, ya me quedó más claro. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más, chavos? ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, Dime. bueno, aquí dice que el voltaje en bueno, no es una fórmula, sino sería una igualdad, ¿no? Pero bueno, esos símbolos que tiene, donde está el 0.7 volts, Ajá, a nuestro voltaje, ajá. se supone que esos símbolos se les coloca cuando es una aproximación, sino que no es certero o es exactamente 0.7. Ah, ¿Estoy en lo correcto exactamente. o estoy? Así es, Ah, así ok. es. Entonces puede Sí, que en 6.90 y tantos ya esté ocurriendo el cambio de nuestro voltaje. sí, sí, definitivamente. Puede ser que Ah, en ok. 0.69 Ujú. empiece a conducir o en 0.72, ¿no? Por eso dice que el voltaje es aproximadamente igual a 0.7. Inclusive en el diodo, no sé si en el diodo lo pusimos, pero acuérdate que en el diodo de silicio es 0.7 aproximadamente. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura, depende de qué otra, de la corriente de saturación, depende del voltaje térmico, ¿no? Los parámetros que por ahí traía la ecuación de Shockley. Entonces, aquí, pues igual, es aproximadamente igual, si fuese en silicio, de 0.7. ¿Ok? 0.7 es cuando empieza a conducir, ¿no? Pasado los 0.7, pues ya. Pero si lo viéramos de forma ideal, no sé si lo recuerdas, Kariel, veíamos que lo tomamos 0.7 de tajo, ¿no? Como esta que está aquí. Directo, vámonos.
¿no? Pero sabemos que realmente es esto lo que sucede, es decir, después de 0.7 empieza a haber una conducción o empieza a haber una disminución en la resistencia del dispositivo, ¿no? Es decir, la corriente empieza a aumentar. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. Bien. Ok, bueno, pues entonces, ahí la dejamos, ¿sale? Ahí ya mañana, en la siguiente sesión continuamos. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, y si no, pues voy entonces a pasar lista. Profesor, Perdón, dime. el profesor dice que entró como 8:43 minutos tardes. Sí, no, pues ahorita voy a pasar lista, esperas. Muchas gracias, profe. Órale. Vamos a ver aquí. Profe, Aguántenme. Aguántenme un tantito. Ahí está, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a ver, sí son el C, ¿verdad? Ok, Acevedo. Presente. Bien, Báez. Presente. Bien, Cano. Presente. Bien, Cera. Presente. Bien, Damián. Presente. Bien, Delgado. Delgado. Presente, profe. ¿Así estás? Ah, bien, bien, bien. Domínguez. Presente. ¿Sí me escuchan? Bien. Sí, Domínguez, sí. Dorantes. Presente. Bien. Flores. Hernández. Presente. Bien. Galicia. Presente. Bien.